Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo 11 de Pentecostés es muy instructivo en todas sus partes. Tenemos que tener en cuenta que estamos ya bien entrado el tercer año de la vida pública de nuestro Señor, en ese periodo de voluntario retraimiento, casi de destierro, que llenó todo aquel verano anterior a la última Pascua de nuestro Señor. Se encontraba en la región de Tiro y desde allí por Fenicia, en cuyos confines había sanado a la hija de la cananea, nuestro Señor se extendió hacia el norte, hacia Sidón, de donde volvió hacia el mar de Galilea, pasando por el territorio que ocupaba la Decápolis. Esta era una confederación de algunas ciudades helénicas, 10 en un principio, después llegaron a ser más, por eso se llamaba Decápolis, y estaba situada en su mayor parte al este del Jordán. Y aquí fue donde le presentaron a Jesús un pobre hombre sordo-mudo, suplicándole que le impusiese sus manos para curarlo. Y Jesús toma de la mano al sordo-mudo, le saca de en medio de la turba, se retira aparte con él. Qué contraste en ese momento, el sordo-mudo a solas con nuestro Señor, el Verbo de Dios. La palabra omnipotente de Dios, el Verbo, y la impotencia de la palabra humana, el mudo. Otro que no fuese Jesús, ¿qué habría hecho solo con aquel desgraciado? Que no podía hablar ni oír lo que otro le hablase. Pero no hay sordera ni mudez capaz de resistir la omnipotencia divina. Y entre tanto, ¿qué pensaría aquel pobre hombre al ver que un hombre desconocido, Jesús, se lo llevaba aparte, a él solo? Mas no nos interesan tanto sus pensamientos cuanto los pensamientos de Jesús, que iban a manifestarse pronto al sanar al sordo-mudo. Y 5 fueron los actos de Jesús en la gradual curación de este desgraciado. Introdujo sus dedos en los oídos del sordo, tocó con su divina saliva la lengua del mudo, miró hacia el cielo, gimió y habló con un imperio divino. Sabemos bien, lo conocemos, nuestro Señor ha curado otros enfermos en forma totalmente distinta. A veces incluso sin estar presente el enfermo, a la distancia. O otras veces estando presente sin tocarlos, de pura palabra. Y aquí hace estas 5 acciones que por algún motivo lo ha hecho. Y como mínimo nosotros tenemos que ver, porque la Iglesia ha incorporado parte de estos 5 actos, los ha incorporado en el ceremonial, en el ritual del bautismo. Y justamente nos tienen que dar a entender la importancia del ceremonial. Hoy en día, que ni siquiera lo respetan en el orden temporal, en el orden material, en el orden de las cuestiones puramente humanas, son muy pocos los que hoy conservan el ceremonial de las cosas. Hay actos, como el que acabamos de hacer antes de la misa, un casamiento, que requieren un ceremonial, requieren un mínimo de ceremonias, de ritos, máxime cuando se trata del santo sacrificio de la misa o la impartición de los sacramentos. Todo eso ha sido revestido de ceremonias, de ritos. Pues bien, nuestro Señor guarda también en este caso y nos enseña de esa manera a respetar las ceremonias.
el ceremonial, las rúbricas. Santa Teresa de Ávila decía que estaba dispuesta a dar su vida por una sola rúbrica del santo sacrificio de la misa. Cuando vemos hoy las payasadas que hacen en la liturgia, comprendemos que justamente son revolucionarios. Quieren destruir todo. Entonces, por eso nosotros, con más razón, tenemos que respetar, en la medida que podamos y en lo que dependa de nosotros, respetar esas ceremonias. Pues bien, esos 5 actos de nuestro Señor. Para quienes han seguido el sermón sobre la transfiguración, hace 2 domingos, para quienes lo han entendido y lo recuerdan, tenemos aquí algunas de las que se denominan operaciones teándricas, o sea, aquellas que son propias del Dios hombre, mera combinación de la operación divina y de la operación humana, aquellas en que la operación divina se sirve de la operación natural humana como de un instrumento, poner los dedos en los oídos, tocar con su saliva la lengua del mudo. Es una combinación, evidentemente que si se tratase de un puro hombre, por más que le ponga los dedos en los oídos, por más que toque su saliva, todo el cuerpo, no lo iba a curar. Si no hay una intervención divina, y los milagros los hace Dios mediante sus ángeles, pero es Dios quien opera el milagro. Se sirve de un hombre, de un santo, pero es la acción divina la que opera el milagro. Aquí la acción divina se sirve de la acción humana de nuestro Señor. Hubo milagros, como hemos visto, en los cuales no intervino la operación humana, fue a la distancia, solamente la acción divina la que operó el milagro. Y aquí no, se sirve como de instrumento el cuerpo físico de nuestro Señor, sus dedos, su saliva, sus ojos que se elevan al cielo, su voz que habla y pronuncia esa palabra, abríos, etc. 5 operaciones entonces, cada una de esas acciones encierra un singular misterio. Primeramente, el introducir los dedos en los oídos del sordo fue para dar a entender que con esa acción simbólica, nuestro Señor iba a abrir sus oídos cerrados hasta entonces. De semejante manera, al tocar con su divina saliva la lengua del mudo, dio a entender que con aquella medicina iba a curar la mudez que hasta entonces había paralizado su lengua. Lo uno y lo otro lo vio, lo sintió el sordo mudo, pero vio luego algo más, algo que le haría palpitar de reverencia y de esperanza. ¿Qué vio? Y vio cuando nuestro Señor alzó sus ojos al cielo. Él no podía oír, no podía hablar, pero sí podía ver. Y vio los ojos de Jesús elevándose al cielo. Y contemplemos esa imagen. Los ojos del sordo mudo fijos en los ojos de Jesús elevados a su Padre, al cielo. ¡Qué escena! Y a nosotros se nos pasa desapercibido, cuando deberíamos quedarnos horas contemplando esa escena. ¿Qué habrá sentido, qué habrá experimentado el sordo mudo en su corazón, en su alma, al contemplar nuestro Señor? Nuestro Señor no mira al cielo de cualquier manera, obviamente. Jamás el sordo mudo había visto algo semejante. Y experimenta todo lo que habrá sentido en su alma, en su corazón. Los ojos hermosos de Jesús elevados al cielo, de donde iba a hacer descender la salud para ese pobre sordo mudo. Los ojos de Jesús mirando el cielo y los ojos del sordo mudo mirando los ojos de Jesús. Y en el momento de bajar los ojos, Jesús lanza del fondo de su corazón un profundo gemido. No sabemos exactamente de qué se trató, nos dice el Evangelio simplemente que gimió.
y el sordo, sin oírlo, porque no podía oír todavía, pudo muy bien percibir, sentir ese gemido, lo que ese gemido significaba. Y hasta aquí las emociones no pasaban de ser conmociones. Pero de repente aquel hombre siente en sí mismo, en su espíritu, en su organismo, algo que jamás había experimentado, que jamás había sentido. Hasta entonces, cuando un hombre hablaba, veía moverse los labios. Nada más. Veía el movimiento de los labios. Veía tal vez las expresiones con las manos o los gestos en el rostro que significarían alegría o tristeza, enojo, pena, lo que fuese, pero no escuchaba absolutamente ninguna palabra. Ahora siente que sus oídos petrificados hasta ese momento, sienten ellos una sensación nueva, percepción de vida, que resuena en todo su ser. Una conmoción maravillosa que le pone en comunicación con los otros hombres, en este caso, el primero, con Jesús. La primera palabra que escucharon esos oídos fue la palabra de Jesús. ¡Qué alegría! Lo que debe significar para un hombre, primera palabra que escucha, la palabra de Dios, del verbo de Dios. El primer sonido que oyó fue una palabra divina, llena de poder irresistible y al mismo tiempo de dulzura inefable. Una palabra portentosa que significa aquello que produce y que produce lo que significa, como en los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles, eficaces de la gracia de Dios. No son meros símbolos, meros signos, como dicen los modernistas, los progresistas. Son símbolos, pero son símbolos eficaces. Producen lo que significan y significan lo que producen. Deben significar lo que producen. Y si no lo significasen, no lo producirían. Y por eso todo sacramento está revestido de materia y de forma. Cosas materiales, concretas, y la forma son las palabras del ministro de cada uno de los sacramentos. Ese primer sonido que oyó entonces fue una palabra divina llena de ese poder irresistible, éfeta, abríos. Y al mismo tiempo que se abren los oídos, él escucha la orden imperiosa del verbo de Dios, abríos. Escucha la palabra abríos y ya se da cuenta que sus oídos están abiertos. Toca con la saliva la lengua del mudo y se desata también ese nudo y comienza a hablar. Nuevo milagro, el que se suma a la apertura de los oídos. Ahora también otro milagro que se suma, que no está reflejado en el Evangelio directamente, pero indirectamente, si somos inteligentes, tenemos que sacar la conclusión. Infunde en la inteligencia del sordo mudo todas las ideas que necesitaba. Nosotros las ideas que tenemos, los conceptos que tenemos, los aprendemos a partir de palabras y los significamos a través del verbo de la palabra. Él jamás había escuchado nada. Y entonces a esa mujer no la podía llamar mamá, porque jamás había escuchado la palabra mamá. Y a su padre no le podía decir papá, ni a un amigo, jamás había escuchado esas palabras. Tendría el concepto, si es que era muy inteligente y pudo deducir los conceptos, pero no los podía expresar porque nunca los había escuchado. Y nuestro Señor, al soltarle tanto el lazo de los oídos como de la lengua, al mismo tiempo infunde en la inteligencia las ideas, los conceptos y las palabras que representan esos conceptos que en ese momento necesitaba el sordo mudo. Y comienza a hablar correctamente,
Si no hubiese infundido esas ideas, no podría haber hablado correctamente. Podría haber comenzado a hablar, pero tendría que haber aprendido a hablar como un niñito. Y sin embargo, habla correctamente, lo cual implica también un milagro en su inteligencia. Y porque sintió, se dio cuenta que no solo él oía a los demás, sino que también podía dejarse oír, podía hacerse entender. Y comienza a hablar. Su lengua, torpe, aprisionada hasta entonces, se siente libre de aquellas ataduras, de aquellas cadenas, y ligera, obediente, es capaz de formular palabras que expresan sus más delicados pensamientos, sus ideas, sus conceptos. Y al momento se abrieron sus oídos, quedó suelta la atadura de su lengua, hablaba perfectamente, dice el Evangelio. ¿Y cuáles habrán sido sus primeras palabras? La primera que escuchó fue una palabra divina, abríos. Y evidentemente las primeras palabras que pronunciaron fueron de agradecimiento y de adoración. El primer interlocutor con el cual puede hablar es con Dios. Entonces, qué gracia, doble gracia. Escuchar por primera vez, lo primero que se escucha es a Dios. El primero con el cual se habla es con Dios. Y hubo aquí una circunstancia particular, y fue que aquellas palabras de bendición fueron las primeras palabras que pronunciaron sus labios. Y no cansándose, hasta ese momento el sordo mudo siguió hablando, y a pesar de que nuestro Señor les prohibía a él y a los otros que lo divulgasen, cuanto más se lo prohibían, tanto más lo divulgaban. Dichosos los que consagran a Jesucristo las primicias de cuanto tienen. En este caso las primicias fueron de las palabras, pero primicias pueden ser las palabras de sus labios, los amores de su corazón, las producciones de su arte, de su ciencia, de su industria, de su trabajo, de todas sus actividades. Y eso podemos nosotros reiterarlo día a día. Ofrecerle a Dios las primicias. Y estando en el seminario, ya conocen ustedes, me han oído hablar otras veces del Padre Barriel. El Padre Barriel nos decía, nos reiteraba, muchas veces, con mucha frecuencia, al demonio le gusta robarle a Dios las primicias. Al demonio le gusta robarle a Dios las primicias. Debemos ofrecerle a Dios nuestras primicias. Así como estaban esas ceremonias en el Antiguo Testamento, justamente las primicias en cuanto a los frutos, a los bienes de la tierra, todos los años los judíos tenían que ir y presentarse al templo a ofrecer las primicias. También día a día nosotros tenemos que ofrecerle a Dios nuestras primicias. El primer acto consciente nuestro tiene que ser dirigido a Dios, elevar el alma a Dios, y eso se hace en un instante. Y el demonio nos quiere robar esas primicias. Gente que se despierta y pone la radio, o ya se despierta con la radio. Esas son las primicias. No, las primicias tienen que ser para Dios. Y entonces, hay ejemplo del sordo mudo, nuestras primicias tienen que ser para Dios. Y mandó el Señor al sordo mudo y a todos los demás testigos del prodigio que a nadie dijesen lo que habían visto. Era esta advertencia o mandato de Jesús un acto de modestia y justamente también de prudencia. Les dije que estamos en el tercer año de la vida de nuestro Señor, ya falta poco, faltan 6 meses para la pasión. Nuestro Señor está en ese retraimiento, en ese retiro, y entonces guarda prudencia, no digáis a nadie lo que habéis visto. Pero ¿cómo poner freno a los impulsos de un corazón agradecido por el beneficio y asombrado por el portento? Y cuanto más se lo mandaba, tanto más ellos hablaban y publicaban lo que habían visto y oído. Con lo cual se fue extendiendo aún más todavía la fama de nuestro Señor, la admiración de los pueblos, y todos decían y repetían, todo lo ha hecho bien.
hace oír a los sordos y hablar a los mudos. No dejemos perder este hermoso testimonio que dieron del Salvador, esas muchedumbres. Jesús todo lo hace bien. Todo lo hace bien. Aunque no lo entendamos, aunque en este momento no seamos capaces de entenderlo, Él todo lo hace bien. Y llegará el momento en que veremos que sí, que lo hizo bien, que estuvo bien hecho. Y lo que no entendemos tenemos que de todos modos, en silencio, contemplarlo y acatarlo. Jesús hace todo bien. Cuanto Jesús ha hecho, dispuesto y ordenado, todo es bueno, todo está bien. Es que no sabe sino hacer bien. ¿Y qué puede hacer la luz sino iluminar? ¿Qué el fuego sino quemar? ¿Qué la bondad sino hacer bien? ¿Y la luz qué puede hacer sino iluminar? Y vemos ahí, ya lo hemos dicho otras veces, el Evangelio, el inicio del Evangelio según San Juan. Y las tinieblas no lo recibieron. Como que si las tinieblas tuviesen un poder. Y lo mismo podríamos decir del bien. Y el mal no lo recibió. Evidentemente que Dios permite a las tinieblas no recibir la luz. Permite al mal no querer convertirse, seguir haciendo mal, pero por un tiempo. Llegará el momento en que Dios terminará de hacer todas las cosas, terminará de poner justicia en todas las cosas y terminará por reinar Él. Y con esa hermosa expresión que habíamos visto ya hace un tiempo del cardenal Pi, serán relegadas a las cloacas eternas, los desperdicios de la humanidad. En vez de llamar infierno, llama cloacas eternas. Hermosa imagen también. Serán relegadas a esas cloacas eternas, todos los desperdicios de la humanidad. Y reinará Dios, no solamente, como dice el cardenal Pi, en su intimidad intratrinitaria, sino también, como dice San Pablo, será todo en todos. Y en el amor de Jesús, en su corazón sacratísimo, hay que buscar la fuente inagotable de cuánto bien hizo en la tierra, de cuánto bien hace aún ahora desde el cielo. Más aún cuánto bueno hay en el mundo, principalmente en el orden espiritual. Todo es beneficio de Jesús, todo es fruto de su amor, todo brota consiguientemente de su amor misericordioso divino. Acudamos pues al fuego si queremos calor, acudamos a la fuente si tenemos sed, acudamos al corazón de Jesús si deseamos algún bien. Y ahora pasemos a algunas aplicaciones prácticas. Lo primero que dicen los padres de la Iglesia respecto de este milagro es que ese sordo mudo representa la humanidad hasta la llegada de nuestro Señor. Estaba desde el pecado original sorda y muda respecto de las cosas espirituales. No podía escuchar el cántico de las criaturas, no podía escuchar la ley natural, no podía, ya lo hemos visto con Marechal, no podía ser el intérprete de esa creación y elevar el himno de alabanza al Creador, a Dios. Él, que debe ser justamente el rey de la creación, el hombre, debe ser el intérprete de toda esa creación y glorificar a Dios. Estaba sorda, no podía entender ese concierto, estaba muda, no podía elevar esa oración a Dios. Y viene Jesús para curar a esa humanidad, pobre humanidad, sorda y muda. Pero hay otras aplicaciones prácticas para nosotros, para los cristianos, y se trata de la sordera y del mutismo espirituales. En cuanto a la sordera espiritual, las hay de diversas clases.
Tenemos a los que son sordos a la palabra interior de la gracia, a las divinas inspiraciones, a las voces de la religión, a los piadosos llamamientos, a la voz sobrenatural, a los dictados del deber, a las reprensiones de la conciencia. Son tantos otros despertadores y no los quieren escuchar. Ante todas las cosas que suceden hoy por hoy, que siempre han sucedido, a veces peores, a veces no, y a medida que nos acerquemos al fin del mundo irán siendo cada vez peores, ante todo ese espectáculo, a mí que no me digan que no hay quien se pregunte, ¿y esto por qué? Y son despertadores, pero no quieren escuchar. Y en cuanto a los cristianos, a los católicos, no quieren escuchar. Esa sordera constituye una verdadera epidemia en nuestros tiempos. Unos han perdido enteramente el oído a lo que mira a la vida del alma. Sufren una especie de daltonismo auricular que les impide percibir ciertos sonidos. Así como los daltónicos no pueden percibir ciertos colores, estos no pueden percibir ciertos sonidos. Tienen de tal manera acostumbrado el oído a las bajezas, a los placeres, a los negocios, que son incapaces de oír las voces espirituales. Oyen solo las voces del placer, de la ambición, del lujo, de la soberbia. Tienen herméticamente cerrados los oídos para la virtud, el sacrificio, la abnegación, etc. Solo el contacto de Cristo puede curar esa lamentable sordera. Vaya si necesitarían que le pusiese nuestro Señor los dedos en sus oídos. Y no bastarían los índices, tendría que meterle los 10 en cada oído. Y ni sé si allí se curarían. Y también hay una sordera sistemática peor que la anterior, pues como dice el proverbio, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y esa sordera es obstinada, es voluntaria. Es pecado contra el Espíritu Santo, negar la verdad revelada, la verdad conocida. Ellos dicen, lo mejor es cerrar los oídos, porque si no, nos veríamos obligados a obrar. Y como no quieren obrar, hacen como que no oyen. Y vaya si conocemos de esos nosotros hoy por hoy. No quieren oír, porque no quieren ser consecuentes con la verdad. Y entonces cierran sus oídos a la verdad. Huyen de escuchar las enseñanzas de Cristo, se abrazan con la ignorancia religiosa, evitan toda instrucción, lectura, sermones, etc. Aborrecen la luz y quieren vivir sepultados en las tinieblas. Y Dios les habla, pero se tapan los oídos o quieren profesar una religión a su capricho, sin deberes. También hay una sordera intermitente, sordos a medias, a intervalos, sordos de conveniencia, que solo oyen lo que les place y lo que se conforma a sus intereses. Escogen entre voz y voz, entre palabra y palabra. Y están dispuestos siempre a alabar, a admirar ciertas enseñanzas de la Iglesia, pero en cambio cicatrizan o desprecian otras. Les parece bien aquello que es fácil de practicar, conforme a sus gustos, lo que halaga su vanidad, pero tienen oído de mercader. Quieren comprar a bajo precio. Y siempre están pidiendo rebaja. Otras veces estos sordos son por egoísmo, por ligereza, y escuchan las divinas enseñanzas, pero obran como si no las hubiesen oído, no conforman su vida en relación a ellas. Y luego tenemos el mutismo espiritual. La mudez física suele ser consecuencia de la sordera, por eso es un sordo mudo. No es que no podía hablar por algún problema en la lengua particularmente, sino porque no había oído. Y lo mismo pasa con el mutismo espiritual.
El mudo del Evangelio representa a aquellos que rehúsan o se avergüenzan de dar público testimonio de su fe con obras y con palabras. También a los que han perdido el habla para orar, para rendir a Dios homenajes de adoración, para darle gracias por los beneficios recibidos, para pedirle las gracias que necesitan, etc. Y representan también a los que permanecen silenciosos cuando en su presencia se ataca a Dios, a la religión, a la iglesia. Cierto que puede haber circunstancias en que la prudencia aconseje mejor callar, pero será raras veces, pero puede ser que la prudencia aconseje callar en ciertas circunstancias. El sordomudo representa pues a todos aquellos que no quieren oír la voz de Dios, la voz de la iglesia, que no emplean su palabra para la defensa de la fe, de la religión, etc. Y en la vida cristiana se reproduce hoy aquella página del Evangelio, cuando Cristo se dirigía al huerto de los olivos para dar comienzo a su pasión. Puesto él en oración, una agonía de muerte invadió su alma, un sudor de sangre bañó la tierra culpable. Y fue a buscar consuelo entre sus discípulos. Y los encontró dormidos. Segunda vez, tercera vez. Sus ojos estaban cargados. Y entonces les dijo: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Esa escena del Evangelio se reproduce en la vida cristiana. La pasión no ha terminado, se continúa. El mundo sigue condenando al inocente. Se pide todavía la libertad de Barrabás y la crucifixión de Cristo. El mundo sigue siendo el calvario de la verdad, de la justicia, de la virtud, del bien, de la belleza, etc. La pasión no ha terminado. Y Judas, Pilatos, Anás, Caifás, Herodes viven todavía en medio de nosotros y están representando a esos hombres que entregan a Cristo, que venden a Cristo, que insultan a Cristo, que se burlan de Cristo, que entregan a Cristo con un beso. La pasión no ha terminado y ahí está la cruz plantada en medio de la tierra. Y cuando los enemigos se preparan para condenar por segunda, tercera, cuarta, quinta vez a Jesús, ¿qué hacen sus discípulos? ¿Qué hacemos los que nos llamamos discípulos de Jesús? Duermen. Dormimos como los apóstoles. Nuestros ojos están cargados por el sueño. Están apesadumbrados por todo lo que pasa. Y entonces, como por instinto, preferimos dormir. Nos abstraemos de lo que pasa. Mientras los enemigos combaten a Cristo en todos los órdenes de la actividad, mientras se le destierra del individuo, de la familia, de la sociedad, de la vida pública, incluso de la iglesia, mientras se descristianiza el hogar, la escuela, donde se van perfeccionando los instrumentos del demonio para destruir al hombre, mientras el demonio nos ataca por todas partes, nosotros dormimos. Nuestros ojos están cargados de sueño. Y tres cosas son indispensables en la hora presente. Primero, vida sobrenatural. Sin ella, toda obra es infecunda. La vida del Espíritu es el fundamento de la vida de acción. Y como la vida de acción es un complemento de la vida del Espíritu, es necesario esa vida sobrenatural, esa vida espiritual, esa vida de oración. Lo primero es cumplir nuestros deberes de católicos sin miedo ni temores, despreciando el respeto humano, los juicios del mundo. Y desgraciadamente hay muchos católicos cobardes, víctimas del respeto humano, de ese Nerón del miedo que nos mata. Hay muchos que llevan una religión superficial, un catolicismo postizo, que se les cae en la vía pública,
que adoran a Dios en la penumbra del hogar y lo niegan en la vida social. Son como murciélagos, temen la luz, buscan la oscuridad. Temor al César, en definitiva, como Pilatos. Y es necesario llevar una vida integralmente cristiana que se alimente con la recepción de los sacramentos, una religión que guíe, que oriente la vida. Hoy más necesaria que nunca es la predicación a través del ejemplo. Segunda cosa necesaria, la estrecha unión, que es la base, la condición indispensable de toda sociedad. Y sabemos, y lo conocemos, es signo de los últimos tiempos, justamente que falte esa unión. Se resfriará la caridad, se romperá el ágape, como dice el original griego, y explica bien el padre, o sea, Castellani, se hará imposible la convivencia. Pues bien, lo sufrimos, pero en la medida que podamos y que tengamos, debemos fomentar esa convivencia, esa unión en la caridad, en el ágape. De nada sirve una aglomeración de individuos sin un vínculo que los una, sin un fin que los determine, sin una autoridad que los dirija. Y como ya sabemos, habrá siempre un mínimo de autoridad espiritual, sea en el seno de la familia, el padre, sea en el seno de lo religioso, el sacerdote, obispo, olvidémonos, pero habrá siempre a disposición, mientras Dios se lo permita. Y bueno, y hoy que insisten, es cierto que hace falta esa vida social, hace falta esa sociedad, sí, pero ir a buscarla ¿dónde? ¿En los apóstatas? ¿En los herejes? Imposible. Y recordemos una vez más lo de Cardenal Pi. A medida que la Iglesia se vaya acercando hacia el fin del mundo, de más en más la cuestión religiosa será de orden familiar e individual. Y más de una vez se los he dicho, tenemos que prepararnos para la soledad. Estaremos solos en la inhóspita trinchera, hoy más que nunca, inhóspita trinchera. Ya ven que yo preparo la inhóspita trinchera. Está a ciencia ahí, salgan y están los fosos, faltan las metralletas, pero están las trincheras. Entonces tenemos que prepararnos para ese combate en la inhóspita trinchera. La unión, de todos modos, que le predica nuestro Señor, unión de inteligencias, unión de corazones, la condición de los tiempos que vivimos, la guerra enconada, satánica contra lo más caro que poseemos, nuestra fe cristiana, todo eso exigen a estrechar las filas en la medida en que Dios lo permita y lo quiera. Tampoco nos pide que hagamos nosotros milagros. Nuestros enemigos se unen para combatirnos, nosotros debemos, en la medida de lo posible, organizar la defensa. Nuestros enemigos se unen para hacer triunfar sus doctrinas, nosotros debemos unirnos para conservar los restos de lo que hemos recibido, que es la consigna que dice el Apocalipsis, sabiendo que de todos modos esos restos van a perecer. Relean después la epístola de San Pablo, él dice, os entregué lo que yo recibí, tradidit quod et accepi. Y bueno, y esa es nuestra misión, entregar lo que hemos recibido, conservar en la medida de nuestras posibilidades lo que hemos recibido. Unión pues de inteligencias por la misma fe, unión de corazones por el mismo amor, la misma caridad, unión de actividades por el mismo ideal que es el reinado de nuestro Señor. La tercera cosa necesaria es la cooperación efectiva en el combate de resistencia en la inhóspita trinchera. Y ahí tenemos todas las obras en las que se puede ejercitar nuestra actividad. Obras de culto, religiosas, de educación, de prensa, de beneficencia, etc. La guerra se hace cada día más enconada contra la Iglesia, como buenos hijos por el bautismo, como bravos soldados por la confirmación, vamos a defender a la Iglesia. Y vamos a defender las obras de Iglesia en la medida en que Dios permita y quiera que nosotros conservemos esos restos. Iremos a combatir al hoyo de la inhóspita trinchera
siguiendo el ejemplo esclarecido de nuestros capitanes, verdaderos héroes de la cristiandad, enfrentándonos, como decía el cardenal Pi, a la imposibilidad más palpable que nunca, sosteniendo el combate hasta el final, esperando contra la esperanza misma. Y entonces, ese ideal imposible que todos los elegidos de todos los siglos han perseguido obstinadamente, ese ideal un día se hará por fin realidad. ¿Cuándo? Con ocasión de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Pero ese ideal se hará realidad. Ese ideal por los que lucharon desde los apóstoles hasta el último de los mártires del siglo XX o del siglo XXI, ya también hay mártires. Ese ideal se hará realidad. Esa es la voluntad de Dios, la voluntad de la Iglesia. Eso es lo que requieren los tiempos que vivimos. Y hoy existe la sordera espiritual, la mudez en padres, en superiores, en maestros, que por comodidad, por negligencia, por cobardía, no cumplen con sus deberes respecto de sus hijos, sus súbditos, sus discípulos, deberes de corrección, de dirección, de educación, etc. Existe esa sordera y mudez en los católicos por la ignorancia afectada, por la transgresión de los deberes, por el temor de cumplirlos, etc. Y como nunca es necesario oír la palabra de Dios, hablar la voz de la tradición de la Iglesia, que nos llama al combate para conservar las cosas que han quedado, las cuales son perecederas y van a perecer. Atenernos a la tradición, lo que hemos recibido, heredado de la tradición, sabiendo que de todos modos va al muere. Como un médico que está abocado a cuidar un enfermo terminal. Sabe que es terminal, que va al muere, pero emplea toda su ciencia médica en hacerle lo más llevadera y placentera los últimos instantes de vida que le queden. Robustecer lo que ha quedado, que de todas maneras ha de perecer, estableciéndonos en el plano religioso y no en el plano ético y menos en el estético. Los tres estadios o los tres tipos de vida de los que habla perfectamente y explica el padre Castellani constantemente en sus obras. Establecernos en el plano religioso. Es decir, luchando por Dios, sabiendo que no llegaremos. Ese ideal no lo veremos, pero un día será realidad y asistiremos, sí, al cumplimiento de ese ideal, que tarde o temprano se cumplirá. Despreciemos los vanos juicios del mundo, obremos siempre en conformidad a nuestros principios religiosos. Nuestra fe es la de los héroes de la virtud, de los santos, nuestros verdaderos hermanos mayores. Y para terminar, recordemos lo que dice San Pablo en la epístola de hoy. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvados si lo guardáis tal como os lo prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Pongamos entonces en práctica ese ideal y preparémonos para el día de su realización completa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.